sea, pueden llegar a funcionar como una secta. Puede llegar a pasar. Yo, como clínico, no le voy a decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Estaría bien ir a la iglesia. Hola, hola, Hola gente amigos. que nos sigue. Oye, ¿Cuánta gente nos sigue ponemos ahora? ¿4? como 10. Pues somos un podcast humilde. Humildad ante todo. Y hablando de humildad, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Ah, qué buena bajada! Sí, vamos a estar hablando de lo que acontece y que aconteció hace ya 2025 años, que es la muerte de un personaje muy importante de la historia. Vamos a estar hablando de la Semana Santa y la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver la Semana Santa con psicología? ¿Son acaso Gabriela y Diego Estúpidos. eh, creyentes? Iba a decir creyentes. Ah, Creyentes y están ocupando su podcast para difundir la palabra del Señor. la palabra de Dios. La respuesta es que no vamos a ocupar nuestro podcast para eso. ¿Pero para qué si lo vamos a ocupar? Gabriela, te pregunto yo. Lo vamos a ocupar para difundir la palabra de la psicología. En la fe. Sí, en la fe. Nuestra fe en la psicología. Claro. Y Iba a decir, mi Dios es Freud, pero en realidad mi Dios no es Freud. no, Y jamás lo será. Pero eh, cosas que creemos es la psicología. Le tenemos fe a la psicología de que puede ser un mundo mejor. Lo que no significa que acá no seamos creyentes de algo más. claro, Eso es aparte. tenemos cada uno nuestras creencias, pero yo creo que deberíamos demarcarnos de la creencia, porque en el podcast está enfocado a ciencia pura y dura. Vamos a Porque somos psicólogos. ser unos entes aquí. En ese sentido, lo interesante de hablar de las creencias personales, religiosas y la salud mental es porque tiene mucha relación eh, y tiene más una relación histórica bien interesante. Bueno, que después vamos a estar revisando. Em, claro, pero decimos ocupar este periodo del año para hablar de esto porque precisamente esta es seguramente la semana más importante para muchas religiones cristianas. Entonces el tema está muy presente em, y pensamos cómo no meternos nosotros si vamos a hablar de todo. Partimos con, ya hicimos un saludo cálido y estoy leyendo la pauta. Presentación de los hosts. No, no nos Eh, presentamos. ah, ¿no? No, Yo soy Diego González, Psico Diego, Psico-Diego en en Instagram. Instagram. Ahí te van a poner Facebook. el. Te van a poner el editor, te va a poner ahí el coso. Bueno, yo soy @ps.Gabriela Rodríguez. PS viene de psicología, no de Partido Socialista, por si acaso. Upa, sí, sí. Bueno, Yo soy aquí PPD. Punto, Diego. el objetivo de este episodio, bueno, como dijimos, es explorar la fe, las tradiciones religiosas y la psicología. ¿Cómo? ¿Cómo Bueno, se relaciona esto? Vamos a verlo pronto. objetivos específicos. Objetivo específico Esta 1. semana estoy haciendo los objetivos de la tesis. Entonces, como que No nos hablemos agrada de el tesis, por favor, que me estreso. si no hablamos de objetivos. Hablemos de nuestro foco, nuestra meta. Bueno, hoy día no vamos a hablar como académicos en congreso, sino como dos amigos que quieren entender estas creencias. Cómo impacta también en nuestras relaciones, emociones y en la mente. Me acordé de ese audio. Ahí escuchado. Nunca he visto el video, solamente he escuchado el audio de un mexicano, un niñito mexicano que dice, ay, mi mente, güey. No, después lo Ya, pero buscamos y ponlo. lo ponemos. ¡Ay, güey, mi mente! Ya, ¿por qué los seres humanos buscamos la fe? Uf, vamos a llegar a una respuesta en este breve y humilde podcast en el sur global. No lo sé. Probablemente no. No, yo creo que sí. ¿Pero por qué se te ocurre? ¿Por qué se te ocurre que la gente tiene fe? Bueno, porque buscan un sentido de la vida, por ejemplo. ¿Qué más? Como mecanismo de afrontamiento. Es que hay demasiado que afrontar. Exacto.
Bueno, por lo general yo he visto también que se practica más, no es la palabra hábitos. Bueno, pero se practica más religiosidad, ¿Rituales? ¿ah? ¿Rituales? Rituales religiosos. Siento yo que se practica más a menudo, bueno, la gente que no es tan religiosa, en momentos tensos de la vida, ¿no es cierto? Momentos de catástrofes, momentos de muerte, momentos de donde son más extremos. ¿Por qué pasará esto? Dirás tú. Yo creo Lo digo. que la religión puede servir mucho como un mecanismo, como dije, de afrontamiento al estrés, porque da como un marco referencial, por así decirlo, para poder saber cómo gestionar con estos desafíos de la vida. A veces son muy difíciles y que no queda nada más que creer en algo más, ¿no es cierto? Como, bueno, si acá en el momento que estoy ahora, todo es tan terrible que tu mente va a buscar ese cachito de positividad, como esa lucecita que estaba apareciendo en algún lugar de tu vida, para poder aferrarse y decir, bueno, hay que tener fe, como se dice, hay que ver cómo mejorar esta situación y salir adelante. Y si no tuviéramos fe de que algo mejor va a venir, entonces yo creo que habría más suicidios, como ya no queda nada más que hacer, ¿no es cierto? Yo creo que la fe tiene una función, así como sirve para algo. Y yo creo que desde ahí lo podemos analizar desde lo que sabemos nosotros. Yo creo que es mucho más amplio que solamente su función, pero en el fondo es de donde lo podría yo analizar en este momento. Y tiene esa característica que da como una respuesta. Creo que lo que tú estabas diciendo quizás apuntaba un poco más como a la esperanza, como el mantenerse en algo así como, no sé, si alguien está estudiando y le va mal, tiene que como tener fe en el proceso, que es una cuestión que se ocupa harto en Sí, el lenguaje coloquial de la psicología. confía Entonces en el es proceso. como, claro, y es como simplemente como de confianza más que de esperanza. Bueno, eso. Entonces yo creo que tiene esa función. eh, y claro, el resto sería como pasarse a una cuestión quizás más filosófica de por qué o para qué. Y en ese sentido creo que hay un montón de ramas que se podrían sacar de ese tema. Así que encuentro complicado. Ahora, el punto de lo que dijiste último, el tema del suicidio, no sé. Porque ¿cuál es el porcentaje de suicidio en depresión con ateos? No lo Yo sé, creo que si se suicidan más que los creyentes, ahí ya tendríamos un dato duro. habría que buscarlo. Pero ¿Se suicidan más ateos que creyentes? porque dentro de la lista de factores de riesgo de Efectivamente, la tasa de suicidios tanto en protestantes como en ateos es más alta que creyentes independientemente de su religión. Cabe ¿quién de los mencionar, protestantes es importante? cabe mencionar Supiste. que no solo se debe tener en cuenta el tipo de religión, sino también el grado de participación a esta. Claro, no es lo mismo ser religioso que nunca vayas a eventos, a que ser religioso que participes activamente en un bien común, ¿no es cierto? Cosa que te da más sentido de vida, creo yo. Claro. Bueno, sí, es que en realidad por ejemplo, en Asia, en lugares que son mayoritariamente ateos, también ocurre más suicidio, por ejemplo. Mm. Entonces, ¿tiene sentido un poco lo que dije yo? Es una hipótesis que estamos viendo. A ver si se puede argumentar más. Obviamente acá no es el fin argumentar esa hipótesis por el tiempo, ¿no es cierto? Pero es algo bien interesante que población de ateos y protestantes. Eso yo no lo sabía así. Sí, ¿qué hacen ahí? No sé. Quizás son muchos. Quizás son muchas Ahí habría que averiguar. congregaciones muy distintas. Avisa si tienen datos de suicidios de protestantes. Porque eso es como otra rama de la religión, po. O sea, como las que se separó un poco del catolicismo, ¿no? Claro, claro, Martín Lutero en el año, no me acuerdo, separa la Iglesia Católica de los protestantes y de ahí salen todas las demás ramas evangélicas, pentecostales Mm, y la luterana. Luego se dividen en un montón, pero todas surgen de la 99 tesis de Martín Lutero. bueno,
ahí podemos especular de que algunas de esas iglesias puede que sean un poquito más rígidas o más castigadoras, por así decirlo, con el que es diferente. O al menos yo, o sea, de manera personal en realidad, he escuchado personas que han participado en esa iglesia y que les ha hecho mal por lo mismo, por ser un poquito más... no me acuerdo qué iglesia porque yo sé que hay varias iglesias evangélicas, pero digamos como la más estricta, que no sé cuál es, Tecnicismo brígido, ¿puede ser? brígida. Claro, la más estricta en sus reglas, en sus normas, incluso en la vestimenta que usan, en todo, como que engloban gran parte de la vida de la persona, más allá de su libertad. Lo cual yo he escuchado a personas que se han salido de esa iglesia que se han sentido muy mal en ese momento cuando ellos querían hacer algo un poquito más diferente, se juzgaban, o sea, los mismos hermanos los juzgaban enseguida. Como que trataban de buscar una unificación o una igualdad más o menos de la gente que participaba, creo yo. Lo cual hace que también tú como individuo te sientas mal solamente quizás porque tienes una creencia diferente a ellos, ya te sientas un poquito mal. Suena parecido, o sea, pueden llegar a funcionar como una secta, puede llegar a pasar. No digo que todas sean así, Sí, pero puede llegar a pasar. estaba pensando en eso porque creo que a la base está el mismo fenómeno del que estábamos hablando, que es como el buscar algo que te dé sentido. Pues ya y en ese caso hay mucha gente que cae en sectas. Eh, ahora, ojo, no estoy comparando la religión con secta, estoy diciendo que la necesidad que hay detrás es comparable. Porque en el Ujú, fondo, lo que hace una institución, una congregación, qué sé yo, que te entrega como todas las pautas de cómo debes seguir tu día a día, te entrega estructura finalmente. claro. ¿Sí? Entonces, Hay gente que le funciona muy bien. claro, que necesita que quizás tener más apoyo en saber concretamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, por ejemplo. Exacto. El problema es Y cuando las si personas que pensamos, no son así, como... si pensamos, la incertidumbre de todo eso es como para colapsar. Si en el fondo a la mayoría de la gente no le agrada tanto la filosofía por lo mismo, porque te vais topando con cuestiones que son realmente angustiantes. ¿Sí? O sea, te ponía a pensar en la inmensidad del universo, como lo pequeño que es nuestra día a día en comparación con, qué sé yo, la galaxia. Sí, como que empecé con una crisis existencial que necesitáis una respuesta. mm, ¿Sí? Entonces, las religiones habitualmente dan una respuesta a todo eso. Pero si vamos claro, al extremo patológico, que es como lo que podría ser una secta religiosa, hay un montón de sectas, pero las sectas de tipo religioso entregan eso y dan un paso más. ¿Cachai? Como que se van al tema del líder carismático, al tema de restringir toda la libertad, y ahí obviamente eso es patológico y es peligroso. Oye, hablemos de las otras características de la secta, para que a la gente le quede claro lo que es una secta, porque hay veces que uno dice, una secta, pero uno dice, las sectas son como del diablo, no sé. Pero no necesariamente, a veces hay sectas religiosas. Como dijo el Diego, del líder carismático, un grupo bastante cerrado, ¿no es cierto? Ojalá lo más aislado posible, eh, tratando de diferenciarse como del resto, ¿no es cierto? Como del resto de la población. Inducen sumisión absoluta al dirigente o la figura de autoridad, en este caso el líder, ¿no es cierto? Que no necesariamente es el dios, en este caso sería una persona. Y finalmente, claro, pueden, o sea, como que pueden utilizar a Dios, digamos, como para que tú entres y para que te quedes en ese momento, porque te manipulan a través de que no, es que a Dios no le gustaría que hagas eso, por ejemplo. Pero en realidad el que no le gustaría es el líder, que es un simple humano. O sea, y bueno, obviamente tiene bastantes riesgos, como que puede perjudicar la salud mental de las personas, a sus allegados, familiares, incluso hay grupos de sectas que han inducido suicidios a todos sus miembros. O sea, hay que tener mucho cuidado con tener bastante criterio con qué me está haciendo bien y qué no en una religión, ¿no es cierto? Porque podemos caer, y cualquiera puede caer en este tipo de secta, o sea, no hay Sí, como un perfil. Obviamente hay personas que quizás son más manipulables que otras, pero
cualquiera puede llegar a caer en esto si, por ejemplo, no sé, pues, yo estoy buscando algo que de verdad necesito que alguien más me controle mi vida en este momento porque estoy demasiado débil, porque perdí a un ser querido, qué sé yo. Entonces voy a estar quizá un poco más susceptible a que me manipulen porque yo quiero algo más, ¿no es cierto? Como que alguien que me ayude. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero dejando de lado las sectas, imaginemos que ya estamos ahora en un tema de religiosidad ya más sano, ¿no es cierto? De personas que buscan algo más para poder sentirse bien consigo mismos. Acá no vamos a analizar la existencia de Dios o no, no vamos a analizar si está, sino cómo estas creencias van afectando a la mente, a la emocionalidad y también las relaciones interpersonales, ¿ya? Y con respeto, así que no es como que acá vayamos a criticar una religión de por sí, solamente estamos analizando y reflexionando. Bueno, hay también hay una teoría psicológica de Viktor Frankl que se llama, bueno, que está en su libro, porque es la búsqueda de sentido. Él decía que las personas de por sí vamos a buscarle un sentido mayor a las cosas cotidianas, ¿ya? Que es normal andar buscando como la luz, digamos. Él relataba su experiencia en un campo de concentración, en donde él no sabía si su familia estaba viva, su esposa estaba viva o no, pero tenía la fe, la esperanza de que sí, de que al final se iba a encontrar con alguien. Y siempre la mantuvo viva. O sea, nunca dudó de eso porque decía que si empezaba a negar y a pensar que todo estaba mal, como veía a sus compañeros que a veces habían personas que sí les pasaba eso, empezaban a morir poco a poco o empezaban a dejar de trabajar, cosa que los hacían que obviamente ya no les servía, entre comillas, a los nazis y los mataban. Muy crudo su libro, pero bastante bueno como para efectivamente darle una visión un poco más positiva a lo que nosotros vivimos día a día, que a veces es muy difícil, pero se logra, solamente con ciertas actitudes. Bueno, y sí, como tú dijiste, yo creo que también baja bastante las incertidumbres de la vida. El tema de tener algo más, algo después de la muerte, cosas que uno piensa desde chico, o sea, desde los 5 o 6 años puedes llegar a pensar de que, ¿qué pasa después de la muerte? Y uno angustiarse con eso. Yo he visto niños así preguntándome eso, entonces como, ok, nadie sabe efectivamente qué pasa, pero tú puedes creer en lo que tú te haga sentir. Bueno, ¿cuáles son los rituales religiosos y cómo afectan esto el bienestar emocional de las personas? Por ejemplo, el tema del rezo, que yo siento que el rezo es como muy parecido a lo que es la meditación un poco, o al mindfulness, así como... Sí, pues, pensando en eso, o sea, aquí claro, hay diferencias seguramente en lo que uno entiende como rezo, no sé, por lo que pasa en un colegio católico, por ejemplo, que como que tenés que rezar obligado el rezo de la mañana, no me acuerdo ¿Padre cómo se Nuestro? No sé, yo no, no el tuve. nombre, Angelus. Ya, pues entonces tenés que rezar eso como, no sé si todos los lunes, yo no estuve en colegio católico, yo sé testimonios. Yo tampoco estuve. Entonces, no sé si todos los días lunes o todos los días, pero es distinto ese rezo, ¿cachai? Que así como aprendiste a rezar, como estas oraciones como prefabricadas, al rezo así como más parecido a la meditación que estás diciendo tú. Sí. Ahora, es interesante, me acuerdo que en algún momento vi un documental sobre el estado mental, creo que eran monjes tibetanos, pero eran monjes, que le hacían esta cuestión como de imaginología, no sé si es el nombre técnico, pero le revisaban como qué áreas del cerebro se activaban cuando estaban en meditación y qué tan rápido llegaban a ese estado. Entonces ya una persona que estaba así como en un curso de meditación se demoraba caleta en llegar a un estado como efectivamente como al mínimo, ¿sí? Y estos monjes lo hacían de una. Y era un estado donde efectivamente estaban con la respiración controlada, estaban ahí como en trance finalmente. Y el rezo, como yo creo como lo entendemos acá, porque Sudamérica en general está muy... Religiosizado. Claro, pero más a lo católico, ¿sí? Como, o a lo cristiano. Sí. Entonces los rezos en ese sentido son distintos, son como prefabricados, ¿sí? Pero también está el orar, ¿no?
Claro, claro que eso sería como algo más íntimo, como, Claro. así como Como más silencio. personalizado. Claro, claro. Pero en general, como todo eso tiene un efecto, como decía antes, pues, tiene que podríamos entender como una función desde lo psicológico. Y hay cuestiones que se parecen mucho a ese tipo de estrategia, que uno le puede decir al paciente que haga tal cosa y al final eh, las religiones lo hacen hace tiempo, pero le ponen otro nombre, le ponen otro foco, le ponen otro sentido, pero finalmente estoy mandando a la persona que se concentre en sí misma, en su respiración, que si, bueno, en esto sí estaba, yo estaba en un retiro católico, que es como, te ponen a rezar finalmente, o a orar, como estás diciendo tú, pero con todas esas cuestiones que finalmente me hace empezar, claro, lo que estamos haciendo es como mindfulness, es como, ¿cómo se llama esta cuestión de Jacob? Como La esta cuestión respiración progresiva. progresiva. No, no era, ya me voy a acordar del nombre, pero sí, pues tenía que ver con ejercicios de respiración finalmente, con ser mucho más consciente. Mm. eh, y es bien interesante cómo se va dando ese efecto también. Como que efectivamente puede funcionar de esa manera. Obviamente Ujú. no a todo el mundo no funciona, pero puede ser, digamos, es como una manera de llegar a eso. Es como Eh, conectarse al final, como conectarse con esa sensación de fe, de esperanza, de confianza, de claro, esas sensaciones positivas que te evoca lo que es tu creencia, ¿no es cierto? Como que ese Dios que te va a ayudar en tu vida, que si pasa algo malo, tú sabes que es para algo o por algo. Entonces, como todo eso, yo creo que va ayudando. claro, que tiene un efecto terapéutico y eso es interesante. Como que puede tener efecto terapéutico, pero no es terapia. Igual que un montón de cosas. Claro, Un montón de cosas puede tener efecto terapéutico, como lo no que son hemos terapia. dicho acá varias veces. Sí, ¿no? De hecho, hay personas que tienen, o sea, como que les hace más sentido de repente ir a, por ejemplo, confesarse, Ya, sí, que también es un ritual religioso, ¿no es cierto? Ir a confesarse, el tema del perdón, ¿no es cierto? Como pedir perdón porque sé que lo que hice estuvo mal. Y eso es algo que, o sea, la persona, por ejemplo, yendo a un psicólogo también puede, entre comillas, confesarse, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Pero sí puede decir, mira, lo que hice estuvo mal y como que siento culpa o qué sé yo. Obviamente los psicólogos lo vamos a ir tomando de diferente forma que un cura, pero ujú, la práctica en sí de decir estuve mal, yo siento que ya es algo positivo en mm. algunos casos, al menos de que te coma la culpa y no sepas qué hacer con eso. En ese Pero para eso estamos nosotros. sentido, es interesante cómo ese ritual llenó ese vacío que había antes. Como que la gente iba a confesarse un poco más buscando esto, como de desahogarse más que necesariamente que le digan, no sé, pues como ya tres Padres Nuestros y con eso está. Era el hecho de hablar, de verbalizar, Mm, lo que seguramente deja más tranquila a la gente. Y probablemente, no sé, yo lo he escuchado mucho menos ahora, pero me acuerdo que cuando hacía la práctica era una cuestión bien que escuchaba de gente más mayor. Que planteaba eso, pues, como que en el fondo no entendía tanto la diferencia entre el psicólogo, si uno quedaba mejor confesándose, claro. de gente muy creyente que quedaba. Entonces, llenaba un poco ese vacío que había de necesidad de hablar, de escuchar de estos temas, Y que que no te juzguen. obviamente, claro, porque está todo el tema del secreto de confesión, que es una cuestión muy rígida, que tú sabés que la otra persona no, o sea, el cura, no lo va a comentar con nadie más, ¿cachai? Como Claro. que es muy rígido, tiene que ver ya con la creencia de la otra persona, entonces como mucho más rígido puede ser que el contrato de confidencialidad, que también en un proceso de terapia, pero ese tiene su pero de que en el fondo, si la persona dice algo que le puede hacer daño a sí misma o a otros, Mm, uno tiene que hacerlo por temas legales, o también los que no tenemos la cuestión de supervisiones, también lo podemos dejar claro, ¿cachai? Como yo podría conversarlo en este contexto de, ¿cachai? Entonces está ese tema de que puede ser socializado, pero con el cura no. Es ahí que podía ser contar lo que sea y no lo va a contar con nadie. Entonces podía hablar de temas que obviamente en siglos anteriores eran mucho más tabú que ahora. Sí, o sea, eh,
Interesante esa situación, como la función, de nuevo, voy con eso porque creo que es lo más importante. La función que puede tener el tema de la confesión en la salud mental. Ujú. O Bueno, sea, que sí. pensáis. O sea, yo en realidad no estoy muy adentrada a ese ritual porque nunca lo he hecho. Pero, claro, o sea, la gente si le ayuda, bien. O sea, al final si te ayuda, genial. Si es terapéutico para ti, genial. Si ves que sientes rara, que no sé, porque igual, obviamente no todos los curas van a ser iguales y todos van a tener la misma ética. Sí, Algunos te pueden llegar y juzgar, o sea, no sé, no tengo idea. Son personas, entonces como, ok. eh, pero bueno, también el tema del ayuno, que también en algunas religiones se practica. El tema del ayuno dicen que es bastante positivo en el sentido de como desligarse un poco de esa, entre comillas, necesidad y tener como el control o como desarrollar quizás como ese control de no comer o de comer cosas porque a veces son ayunos no completos, sino como solamente puedes comer cosas que te hagan bien, entre comillas, como frutas, verduras o no comer carne un tiempo. Como el tema yo creo que el tema de la Semana Santa, el comer pescado, es por ayunar Claro. carne, ¿no? Como de no comer algo pesado, algo que represente como la carne de Jesús. Eh, entonces, pero bueno, ahí de comer pescado no sé quién lo inventó, porque no O es sea, como comer pescado, pues es como no comer carne. claro, pero es que, claro, Como, tenéis que si no tener, comemos pescado, o sea, que si no comemos carne, ¿qué vamos a comer? Pescado. claro, porque se supone que es como una conmemoración, ya que una celebración finalmente de la resurrección. Eh, y entiendo, esta es hipótesis mía, pero ¿qué otra cosa podéis comer que no sea carne? Tomando en cuenta que la celebración implica comida siempre. Que como, ¿qué otra Legumbres, cosa? Sí, humitas, pastel de ya, pero choclo es que sin es más celebrar. carne. O sea, hay muchas cosas. Sean creativos, por favor. Ya, no, Están y está pensando también lo interesante la ligación de la religiosidad con el, se me fue el nombre, con el oficio de los pecadores. Hay toda una cuestión como religiosa con eso. Quizás viene por ahí, no sé, en verdad no te estoy tratando de hipotetizar. Pero mezclar todo eso en una comida abundante para celebrar, me imagino que para muchas personas empezó a ser opción el pescado y después se volvió popular. una ley. Ahora Claro, una están ley todos muy locos importante. comprando pescado. Van a saturar el sistema. Sí, Ahí pobres sí, pescadores. Bueno, a los pobres pescadores no, pues si les va más bien. Así que bien. qué bien por ahí. Bueno, y ya respecto a la ciencia, habría como diversos estudios que sugieren que hay una correlación positiva entre la fe y la salud mental, indicando que la religión y la espiritualidad puede contribuir con el bienestar social, o sea, emocional. Bienestar emocional. El social también yo siento a veces porque igual ir a la iglesia, por ejemplo, conlleva socializar po, y pertenecer a un grupo. Yo siento que eso es como lo más Una positivo. comunidad. Claro. Sí, Y de personas que te entienden, po, de que personas que comprenden tus creencias y las comparten. Reducir síntomas de depresión y ansiedad y promover un sentido de propósito y esperanza, lo cual es muy importante. Ya lo Ahora, dijimos. ojo, importante con eso. La diferenciación entre lo terapéutico, o sea, entre el potencial terapéutico y la terapia. Porque eh, puede ser que apoye, pero no se pasa la depresión yendo a la iglesia. ¿Sí? Una vez yo vi un anuncio de eso. sí, igual, por eso lo digo. Y así como, De ¿estás lo mismo deprimido? en la iglesia. ¿Sí? Ve a la iglesia. De lo mismo en la religión, la depresión no se pasa con eso, aporta. ¿Sí? Lo mismo que te puede aportar hacer deporte, leer, tener un hobby. ¿Sí? Porque tú le estás poniendo empeño a eso, te da sentido de lo que estábamos diciendo, sentido de pertenencia, te da algo que hacer el fin de semana, Ujú. qué sé yo, le pueden poner muchos nombres. Entonces eso tiene un potencial terapéutico, que hay gente que le puede servir. Pero yo, como clínico, no le voy a decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Estaría bien ir a la iglesia. Porque ahí ya, eso ya es, yo lo encuentro terrible. Como, porque claro, uno puede tener sus creencias y funciona. Ya, por ejemplo, si yo fuese, no sé, evangélico,
y mi paciente también es evangélico de la misma congregación. ¿Sí? No participamos de la misma comunidad, pero yo sé que tiene su misma creencia. Entonces yo le puedo sugerir, oye, ¿sabes qué? Podrías participar más de esto o meterte a un grupo, parece que está la posibilidad, porque tiene su comunidad, tiene el potencial, tiene la red. La ¿Cachai? creencia. A esa persona en particular le va a servir, ¿sí? Y el que tengamos la misma creencia es un buen punto para la alianza, y eso ya sabemos que es un factor predictor del éxito de la terapia. Pero si fuese evangélico y me llega un ateo, yo no le sería terrible. Yo creo que si se pudiese denunciar, habría que denunciarlo. Y si le ponen la religión desde el terapeuta hacia el Mm, paciente, eso, insisto, debería ser es poco ilegal, ético. no tiene propósito, es poco ético, hace mal. Yo me he topado con un par de personas que han vuelto, o sea, que han tomado sesión conmigo después de otros procesos de terapia y se han topado con eso. Y no encuentro una aberración gigante. O sea, Es como una imagínate una falta de persona respeto también por que... la creencia de las personas. O Sí, sea, sí, po, como que no te sí, importa qué le cree él, lo que crees es como lo mejor. No sé. Siento que claro. es como, no sé, desprestigiarlo un Entonces, poco. sí, po, sí, sí, sí. Y volviendo al punto de que la religión no es tratamiento de depresión, también lo he escuchado un montón de veces, que la depresión, los trastornos de salud mental ocurren por alejarse de Dios o Mm. falta de Dios. O Y por eso el también diablo. es una aberración. Imagínate si tú eres una persona creyente que va todos los fines de semana a la iglesia que sea, y te da depresión y te dicen que te está pasando esto porque estás alejándote de Porque es Dios. tu culpa. ¿Cachai el nivel de culpa que le Sí. estáis sumando a, Es a la peligroso. depresión? ¿De verdad? Peligroso Eso sí que es una eso. aberración. Es apuntar así con el dedo a una persona que tiene depresión. Por cualquier motivo es peligroso porque la depresión a veces no ocurre por culpa de uno. O porque uno no le está echando ganas o porque uno no está alejándose de Dios, sino porque es una desestructuración a nivel químico de tu cerebro. O sea, ¿cómo arregla eso? ¿Se puede arreglar sin psicoterapia? Sí, a media, siento yo. Porque a veces se te puede pasar sin psicoterapia, porque quizás era una situación que te tenía mal, quizás cambiaste de hábitos y se te pasó porque obviamente como que, entre comillas, reviviste o algo te motivó y para adelante. Pero, ¿qué pasa cuando vuelvas a tener esa depresión? Cuando ya se te acabe esa motivación o ya no te le encuentres sentido a la vida. ¿Quién te va a dar las herramientas para poder afrontar ese tipo de depresión o saber que estás entrando en un cuadro depresivo, porque a veces ni siquiera uno se entera, ¿no es cierto? Es Mm. la psicoterapia, o sea, eso te va a ayudar ya así como predicando ya psicoterapia. Pero es verdad, pues, o sea, es como el camino más corto, digo yo. Pueden haber otros caminos, pero siento que es el camino más corto y más como preciso, así como de que, mira, esto está estudiado, eh, te doy estas herramientas y cuando vuelvas a tener algún episodio depresivo, lo vas a poder identificar así y vas a poder hacer algo al respecto para que no te hundas más en la depresión, ¿no es cierto? Y eso yo no lo he visto al menos o sea, tendría que haber quizás un cura muy estudioso, ¿no es cierto? Que haya estudiado psicología o al menos lo mínimo de la depresión para poder orientar también en ese sentido. Claro, sí, sí, sí. Y Entonces, obviamente ahí como- también lo ves desde su fe. O sea, no es tampoco yo tenía... tan alejado. O sea, es que nosotros nos vemos como personas como que ponen sus creencias entre paréntesis, como que las toman y las dejan al lado. Mm, Y las personas que son curas o como más religiosos, que no tengan obviamente un rol eh, de este tipo, no van a tomar sus creencias y lo van a poner a un lado, van a poder hablar desde sus creencias. mm. Sí, estaba pensando, yo, en la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, donde estudié yo, fue fundada por el padre José Luis Ser, eh, que era un capo, un capo. Como que si él no te decía que era cura, como que era hablar con un psicólogo muy Pero él capo. era, pero esa escuela ¿Mm? es laica, ¿no? Sí, sí. No, sí, se enmarcaba de lo Como religioso. otra cosa. Sí, él era doctor en psicología y cura, pero y lo llevaba de una... Porque aparte, y esto sí había mucho en la escuela, eh,
que era la influencia de otro cura jesuita, que es muy famoso en la psicología latinoamericana, que es Ignacio Martín Baró, que es español, pero nacionalizado nicaragüense, no, salvadoreño. Y él tiene toda una teoría, una teoría, una ideología de la psicología de la liberación, que era que si tú lo comparáis con otras teorías, estoy pensando en gestáltica, la OPD, y eso siempre me llama mucho la atención porque son cuestiones que surgen en Europa, Alemania, muy demarcadas de la Iglesia Católica, eh, y llegan a conclusiones muy similares, ¿sí? Como que la psicología lo que debería hacer es liberar a la persona, como de las opresiones. Estoy ocupando el lenguaje que ocupa Martín Baró. Los otros lo dicen de otra manera, pero la conclusión es la misma. Entonces, como que y estos son, como decía, son curas, pues. Son gente, como tú estás diciendo, que tienen sus creencias, tienen su forma de vida, son, por es que, al menos por lo que yo interactúo con el cura, el José Luis Izar, al menos por lo que yo puedo interactuar con él, es una persona muy bacán. Él falleció hace como 4 años, 3 años. Muy bacán, muy seca, muy intelectual. Yo, de verdad, una persona admirable. Y su creencia no parecía, no parecía. Él tenía su otra instancia donde lo podía hacer, pero lo que primaba más era esto de liberar a la otra persona, ¿sí? No imponiendo otra religión, no imponiendo la propia creencia, sino que a través de los propios recursos de la persona, ¿sí? Como sacarse esa opresión, que es como el lenguaje de esa rama de la psicología. Que es una cuestión que yo tengo muy arraigada y que lo he ido tratando como de mezclar con otras cuestiones, pero es algo que está muy presente siempre. Entonces, desde ahí yo veo la psicología y desde ahí también veo la fe. Así como que no son cuestiones que estén tan separadas finalmente, porque tiene toda esta funcionalidad que decían antes, pero sí es algo que perfectamente puede estar si no son opuestos. ¿Sí? Claro. También me acuerdo que tenía un compañero que era cura y era un psicólogo muy, muy seco. No, y aparte, Sí. los curas también tienen ese desarrollo de habilidades blandas en cuanto a la empatía. Por ejemplo, el tema de la escucha activa, o sea, ya lo tienen, o sea, ya es un plus. Entonces, en ese sentido, claro, pues no son para nada contrarios. De hecho, podrían ser perfectamente complementarios en cuanto al mejoramiento de la salud mental de las personas, o sea, totalmente. Es algo que, si para una persona religiosa es importante su religión, no puede ir en contra de ella. O sea, nosotros tampoco podemos decir, no, pero es que acá con nosotros nomás estáis bien. No, pues, o sea, si a ella le hace sentido que tiene que ir a la iglesia todos los domingos o cada cierto tiempo, o tiene que hacer actividades de voluntariado, o tiene que hacer actividades en grupo, que lo haga. O sea, nosotros siempre vamos a incentivar al bienestar de la persona como a ellos le haga sentido. Y lo otro que, bueno, que también lo que dije antes de eso de tener las creencias entre paréntesis, es un tipo de perspectiva de la psicología, pero también hay otros tipos, o sea, hay otras perspectivas que son más o constructivistas que dicen que no podemos sacarnos nuestras creencias. O sea, que al final igual vamos a tener las creencias que tenemos y vamos a poder hacer la terapia que nosotros sabemos hacer, que es como nosotros entendemos que se hace la terapia, pero que sí tenemos creencias a la base de eso. Entonces no es como que tampoco nos desapeguemos totalmente de las creencias y que seamos dioses y la cuestión, no, o sea, también somos personas. Bueno, eso quería aclarar. Bueno, y para también acercar un poco más a lo de la fe religiosa, dicen que o sea, hay varias personas que tienen diferentes razones, ¿ya? Por ejemplo, por una parte se le ofrece dirección de vida. Proporciona esperanza, resiliencia en tiempos difíciles y facilitarles el sentimiento de comunidad y conexión con otros, favoreciendo así la pertenencia a un grupo, lo que había dicho yo. Lo definen como algo que les guía sus decisiones morales y éticas. Oye, eso también siento que hubo un tiempo de la historia que lo moral como que empezó a desestabilizarse un poco y como que la religión vino entre comillas, a imponer esta moralidad para que la gente no se matara entre una de la otra, por ejemplo, o que no se torturaran entre sí, o que no sé, todo ese tipo de cosas, no mueran en la calle. Yo creo que fue la Edad Media, si no me equivoco. Uy,
No sé. No, yo creo que la época de la Edad Media es la época más oscura de la religión. Sí. Hace mucho daño. Bueno, que después vino también muy fuerte y como o también con violencia, pues. Pero el tema después de la moralidad fue como, yo siento que fue como una respuesta a la sociedad que en ese momento estaba. Que no me acuerdo si era la Edad Media o no. Desconozco ahí, pero Mm. sé que en algún momento pasó. Bueno, Bueno, perdón, ahí es interesante ver, por ejemplo, como lo que estás diciendo, como estos como dogma moral que te entrega una religión, que ha servido para crear civilizaciones finalmente. Si en el fondo el tema de los 10 mandamientos es algo que está presente siempre. O sea, salvo, no me acuerdo cuáles son, pero son 2 o 3 que apuntan directamente a Dios. Pero el resto son reglas sociales nomás. Ustedes no robar, de no matar, comunidad. entonces no podéis estar en desacuerdo con eso, a no ser que seáis un antisocial. Pero a lo que voy con eso es que está presente también en la estructura de la sociedad. En momentos donde, claro, no había toda la estructura que hay ahora y nos podemos deshacer un poco, ya no necesitamos de hecho, por eso se separan la iglesia y el Estado finalmente, porque ya no se necesita Ya avanzamos, digamos. esa brújula moral, ¿cachai? Sí. Que venga de afuera. Pero en momentos anteriores, ¿cachai? Eso se necesitaba. Y claro, se les pasó la mano en la Edad Media con el tema de la Inquisición, hizo mucho daño, y no dejemos de mencionar que hay un montón de cosas malas que se han hecho desde la religión. Así que tampoco estamos lavándole la imagen a nadie acá. Tiene su lado bueno, la creencia, la religiosidad, la espiritualidad, pero las religiones en general eh, también tienen su yayita. Claro. Bueno, es que lo que me decía mi amiga Susi, saludos a la Susi, eh, Pero eso- que, claro, la religión en sí es como, o la Biblia en sí es como ya el documento, como entre comillas, más limpio que, según su creencia. Pero el tema de la interpretación, de la acción, de todo lo que viene después de eso, como como lo que hacen las personas, ya pueden llegar a cometerse errores porque somos personas. O sea, al final es como, puedes utilizar más la Biblia porque somos personas. Tipo, las personas siempre van a tener errores y pecados y lo bueno y lo malo, pero entre comillas siempre se van a equivocar. En cambio, si fuéramos dioses, probablemente no hubiera pasado quizás algunas cosas que pasaron, ¿no es cierto? Pero no lo somos. Así que siempre se puede utilizar. Yo siento que la religión es como una herramienta, la puedes utilizar para bien o para mal. Claro, Y sí. bueno, también hay como ya las personas que no tienen sentimientos religiosos, que ahora siento que hay cada vez más, que ya no tienen alguna religión porque la religión los ha decepcionado, porque no les hace sentido los rituales ni las estructuras religiosas, porque les parece algo muy alejado de la realidad o de su realidad. También les indignan las injusticias del mundo y les irrita la superioridad moral de las personas con sentimientos religiosos. Eso también pasa, ¿no es cierto? Que eh, a veces hay personas que, no digo que todos, pero hay personas que siento que se alejan un poco de esto de los sentimientos buenos y empiezan como a generar odio, Mm. por ejemplo, hacia los otros que no son religiosos. Sí, Y se creen como sí, una superioridad moral. A su vez, confiesan que se encuentran con más dificultades a la hora de procesar momentos malos de la vida o crisis vitales. Que, aunque desearían creer en algo, es algo como que no se puede forzar. Y eso es algo como bastante real, bueno, que también en las personas que no tienen este sentimiento religioso o que se no es como que se invente una creencia, pero sí como que creen en algo que no está tan estructurado o estipulado, como fuera de la religiosidad, o creen en algo que quizás es un ente que no saben ni cómo se llama, o no, o le ponen un nombre ellos, o el universo, no sé, pero el tema es que es más difuso. Entonces, a veces es más complicado también, sobre todo en los momentos de crisis, poder tener certidumbres, ¿no es cierto? Mm. Bueno, y la Semana Santa hay muchas personas que lo ven así como un reset emocional en cuanto a la idea de la renovación, la culpa versus perdón, y cómo estos conceptos también pueden ser bastante terapéuticos. ¿Qué crees tú de eso? Sí, apunta un poquito a lo que hemos estado hablando todo el rato, que es una semana de recogimiento, es un hecho histórico, y que claramente si tú estás ahí mucho más metido en la religión, te toca. Si en el Mm, fondo es
un hecho fundacional de la mayoría de las iglesias cristianas. Entonces es una semana de recogimiento, de reflexión, entonces tenía una mirada distinta del día a día. Y eso obviamente que hace bien. Sí, no es una cuestión que pase en, en otra época del año. Entonces tiene su efecto terapéutico, tiene su efecto tranquilizador, ¿cachai? Entonces tiene su Claro. función, es útil, hace bien, ¿sí? Para la gente que cree. En el fondo, eso es lo más importante siempre. Si esto nos hace bien, no es lo mismo que la sertralina, que eso te va a hacer, Bien de por efectivamente sí. te hace, Bueno, no, porque hay personas que también le hacen mal la sertralina. pero estadísticamente menos, Claro. ¿cachai? Como No, tú no pero... vayas a estar recomendando, oye, vive la Semana Santa porque te va a hacer bien. No, pues. Pero si tú A crees ver, en eso, igual y, depende, porque tiene un feriado. claro. ¿A quién no le hace bien un feriado? De vez en cuando. No, ya, pero en serio, claro, pues depende de la creencia. Hay gente Sí, que pero para eso no no les es importa, hay otra gente que les gusta. Bueno, hay que, por ejemplo, yo que no tengo religión, igual encuentro que es un periodo bonito porque, por ejemplo, se une la familia, comemos juntos, como, o veo personas que no veo habitualmente. Así que en realidad hay que aprovechar. Bueno, y también hay veces que la fe puede ser perjudicial. Chan, chan, chan. ¿Cómo? Pero si acaban de decir Bueno, que la fe es muy buena para la salud mental. Sí, sí, igual tiene pero sus los cosas. extremos son malos, chicos. Bueno, por ejemplo, el tema de la culpa tóxica. El de los pensamientos rígidos. Dios me va a castigar. O el diablo va a venir por mí. Diablo. El diablo. La negación de ayuda profesional también. Lo que tú decías del caballero que, ¿para qué voy al psicólogo si tengo acá al cura? Voy a la iglesia. Sí. Como si fueran cosas iguales. No, no son cosas iguales, son distintas. Que ni uno ni lo otro es mejor, pero los dos pueden ser muy beneficiosos o Bueno, perjudiciales, yo creo que dependiendo de la pero persona. nosotros somos mejores. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Yo no me voy a poner a hacer misa porque en eso me ganan, po. Pero en terapia, yo creo que somos mejores. Estudiamos para eso. Claro. Ya, pero ahí, al final que no es lo mismo, no podemos tampoco competir, porque Sí, no, pues. no es lo mismo. No, sí, era una broma, no estoy compitiendo con nadie. Después te van a fundar, Diego, y yo no te voy a defender. No, hermano, no me funen, por favor. Ya. Puede ser patológico el tema de lo que está diciendo, por el tema de la culpa, el tema de, o sea, imagínate en todos los casos, no solamente en la Iglesia Católica, pero claro, han sido mucho más noticias en la Iglesia Católica, pero los casos de pederastia, pedofilia en estos círculos, donde existe culpa realmente por ir en contra de la religión, por ir en contra de la estructura de la ¿De iglesia qué en la que parte están haciendo, existe culpa desde desde la dentro? víctima, Ah, de la víctima. Bueno, y por eso todo el encubrimiento que hay. Por eso pasa el encubrimiento, porque no quieren afectar la sería imagen especular demasiado, de la sería especular religión. demasiado que es solamente por la fe, pero solamente están las cuestiones como los lazos personales y todo el asunto. Pero se evita ir en contra de la iglesia finalmente. De la iglesia que sea, en el fondo esto pasa en la católica, mucho más documentado, pero en todas las iglesias, en todos los grupos hay riesgo de esto. Pero la fe, claro, ahí tiene su lado oscuro, ¿sí? Porque en el fondo pensé que te estés yendo en contra de Dios cuando te estés yendo en contra de un abusador, ¿sí? Entonces Claro. cuando se mezcla eso, termina o encubriendo o no denunciando, que es una cuestión muy lamentable, Mm. si hay mucho sufrimiento de por medio, Y lo que pasa pero hay ahí una parte negativa. es que también como que se confunde no sé, el cura, sacerdote o quien sea, con que es Dios. A veces los niños también no pueden diferenciarlo, por ejemplo, porque es un mensajero de Dios. Entonces es casi que una divinidad. Entonces para los niños incluso es más difícil porque no entienden bien y están educándose y están aprendiendo. Entonces si les dicen que él son los mensajeros de Dios, ir en contra de ellos es que Dios me va a castigar, ¿no es cierto? Difícil, algo peligroso. Mm. Entonces, bueno, ahí hay, obviamente quizás podemos hablar otro podcast de esto, pero hay mucho que hablar ahí. Obviamente sabemos que no son todos, menos mal, pero es como, yo creo que impacta tanto porque no es como una figura que tú esperarías algo así de esa figura. Debería Claro. ser una figura benévola, ¿se llama?
benevolente, una figura del bien. Entonces, no esperarías que esa figura haga algo ni sexual ni hacerte daño. Pero pasa, porque son humanos, no son dioses, gente. Sí, Bueno, pues, no, trastornados, finalmente. hay que ir separando las cosas igual, pues. Ya. No los vean como dioses, que hay gente que de verdad los idolatra tanto que pareciera que fueran dioses, pero no son dioses, son humanos y están obviamente trabajando para la iglesia, pero no son dioses ni son, para mí, personalmente no son mensajeros de Dios. Solamente imparten la palabra de Dios que yo siento que es diferente. Porque he escuchado varias veces eso, como que son mensajeros de Dios. Mm. Pero para mí no. Para mí es algo Claro, diferente. ya, lo peligroso que es esa confusión que estoy diciendo. ¿Sí? El Sí. idealizar a esta figura lleva a este tipo de Que situaciones pasen por u alto. otro tipo de abuso, ¿cachai? No solamente abuso sexual, sino Abuso de otro tipo poder. de poder, claro, abuso económico, de todo tipo, porque, claro, no está ese cuestionamiento. Yo Ujú. creo que eso es súper importante y esto, como digo, sí, por eso me parece interesante, porque la religión, tú puedes tener la creencia que sea, pero esto que te estoy diciendo, yo lo aprendí de este director de escuela de la escuela de psicología, ¿cachai? Que el cuestionar todo eso es necesario si la fe ciega es peligrosa. Sí. Si tú podés ser creyente, lo que sea, por una fe activa, cuestionando todo, y puedes llegar a las mismas conclusiones, ¿sí? Mm. Pero lo que te protege de eso es que cualquier pelafustán que te diga, oye, ¿sabes qué? Para ganarte tu lado en el cielo tenés que darme plata, ¿cachai? Tenés que donar, o tenés que ir callado por tal cosa. Entonces, si tenés una fe activa, entonces tenés capacidad suficiente de decir, oye, sé que esto está mal. Esto no Claro. es una No persona la es que un me está diciendo. mensaje que me diría Dios, por ejemplo. Claro, Por eso entonces yo creo eso. yo siento La que fe, orar es bueno. Porque como que uno está ahí como con Dios solamente. claro. No, Em, no con entonces, un medio. Dale. yo creo que esa sería como mi reflexión final de todo esto. Como, porque la creencia en sí misma es positiva, ¿por qué deberíamos decir que no? A no ser que, no sé, pues, obviamente, ya, me desdigo de eso. Hay creencias malas, peligrosas. Pero la espiritualidad, a eso me refiero, va a ser siempre positiva. Va a ser siempre un apoyo para la persona que lo tome, pero siempre debe ser cuestionando. ¿Sí? Y eso te va a servir para la religión que sea, pero también te va a servir para que Para la vida. no llegue cualquier personaje y te diga quién eres, cómo eres, lo que tienes que hacer, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque ahí te vuelve súper manipulable. Y finalmente eso es lo peligroso de una fe ciega, es que te vuelve manipulable. Mm. Entonces una fe activa, una fe cuestionadora, crítica, como, Que haya como lo momentos plantean, también para reflexionar. como lo plantean otros pensadores muy interesantes de leer, y que son cristianos. ¿Cachai? Es que eso me parece súper importante de plantear, que la fe y la crítica y el cuestionamiento social no son opuestos y son necesarios, ¿cachai? Porque si no, te van a pasar el gato por liebre todo el rato. Sí. Yo Ah, siento, o sea, yo he ese tema. escuchado también de personas que en su propia iglesia tienen estos momentos de reflexión o de debate incluso. Y yo siento que son súper sanos porque al final es como que estás reflexionando de los versículos. Entonces como que uno puede interpretar una cosa, otro otra. Entonces ahí como que varios empiezan a reflexionar y eso considero que es como súper positivo porque al final te das cuenta de que no todos interpretan de la misma forma la Biblia, que quizás hay malos entendidos de repente, y ahí uno como que se pone de acuerdo de que, ya, entonces era así, no sé. Entonces, pero la idea es como que haya este diálogo, que no sea solamente ir a la... Yo pienso que lo más sano es como que haya este diálogo, o que uno quiere cuestionar algo o preguntar algo, que también uno tenga la confianza de hacerlo y que no que te juzguen por por hacer eso, sin maldad, obviamente. Em, entonces, es más que nada eso. Bueno, y la fe también ayuda mucho, como dijimos, a la comunidad y al apoyo social, a la esperanza y la resiliencia en los momentos difíciles, y también hay mucha evidencia con pacientes de depresión o duelo. Y por otro lado, el tema de los ateos, que también lo podemos hablar en otro podcast en más profundidad.
Pero ¿Cuándo sí es es... la semana del ateo? ¿Ah? ¿Cuándo es la semana del ateo? ¿Del ateísmo? Hay un día del ateo, parece. Bueno, los ateos declaran tener más, o sea, menos luchas demoníacas, de dudas y divinas. Pero experimentan más luchas interpersonales y de sentido último de la vida. Por lo tanto, se asocian con mayor malestar, depresión, ansiedad y un menor bienestar y menor satisfacción vital y sentido de vida. Esto es un estudio que realizó Tendlar et al. Y otros estudios también ven el tema de que son personas de perfil psicológico más que tienen más preferencias por pensar y percibir. Que también estuvimos ahí viendo con el Diego de que si, por ejemplo, si el coeficiente intelectual influía, vimos que influía, pero muy poco. Entonces casi poco significativo en ese sentido. Que ¿Para qué era te crees tanto por ser ateo? una correlación levemente negativa de mayor coeficiente intelectual, menor creencia a Dios. Pero lo que también es como iba a la base de un paper, que no me acuerdo cuál era, nunca me acuerdo de los papers. Ya, pero leímos de que era efectivamente porque quizás estas personas preferían lidiar con problemas ellos mismos que confiar en un otro para poder hacer eso. O sea, al final como que tendían a estimular más sus capacidades que confiar en un otro más allá, por así decirlo. Entonces no necesitaban como esta fe, ¿no es cierto? Bueno, y acá vemos que, claro, el perfil de más del pensador, de que son preferencias por pensar y percibir, son los más propensos a identificarse como ateos. Y tiene más fuerza o sea, predice más el ateísmo esta teoría que otros factores como el intelecto o la educación religiosa. Todo esto se sintetiza en que, claro, las creencias son personales y te van a servir siempre. Si en el fondo son las bases de cada individuo. Pero no sé si es cachado, pero en el fondo hay personas que pertenecen a ciertas religiones que prefieren ir a psicólogos de esa misma religión. Así como a priori se decide. Y eso plantea la existencia de lo que estábamos hablando también, como de psicólogas, psicólogos que pueden imponer su creencia. Claro. Pero una psicoterapia bien hecha, una psicoterapia de verdad, no impone nada. Da lo mismo como la doctora Paul, da lo mismo tu raza, tu sexo, tu religión. Debería funcionar si está hecho por un buen terapeuta o una buena terapeuta. Eso. Sí, es verdad. Bueno, y también que si a la persona le hace sentido el modo terapia. O sea, si vas al mejor terapeuta del mundo, por mucho de que sea el mejor terapeuta del mundo, que no lo hay, porque obviamente no hay uno para todos. Si llegas y no te hace sentido lo que dicen, o no hay vínculo terapéutico, o sea, no te va a servir. Al final es eso. El terapeuta sí, o sea, obviamente la red flag aquí es que te imponga cosas, ya sea el creer, el no creer en algún tipo de religión, o el decir, oye, si vas a la iglesia mejor, que puede ser una buena sugerencia, pero no es una obligación, ni es ni tiene que ir en contra de tus creencias tampoco, o sea. Claro. Oye, si yo Es soy cuidadoso importante. de ver películas, yo decir, oye, a mí me gusta esta película y tiene esta cuestión. Si te gusta, si te tinca, puedes verla. De ello soy cuidadoso hasta con eso. Entonces, si vais a un terapeuta que te va a imponer una creencia, ya, chao. Y por Déjalo lo ir. demás, nosotros no deberíamos recomendar nada. Ya, pero una película no hace mal a nadie, Gabriela. No, pues es una sugerencia, Ah, sí. es diferente. ¿De qué es diferente? Que las recomendaciones son algo más dirigido, más, siento yo como más autoritario un poco. Te recomiendo que hagas esto. O que sea como de la acción de la persona. O de que te recomiendo que decías esto. No. En cambio, las sugerencias son como de que, mira, yo creo que estas cosas te harían bien. O te gustarían. Empiezas tú. Pero ahí ve tú si la haces o no. Pienso que es como eso. Bueno, eso. Ya, buena. Quizás estoy totalmente equivocada. Ya, en resumen, la ¿Pero qué fe. tenemos? Muy a montañas. ¿Qué? Ah, la fe mueve montañas. Bueno, Sí, la fe. sí, en resumen, puede ser un recurso psicológico súper poderoso, pero no sustituye a la terapia cuando hay sufrimiento. Respetamos todas las posturas. Lo importante es cuidar la salud mental. Y
Obviamente la invitación de seguir nuestro podcast, sugerir temas futuros, contar tu experiencia, cómo vives tu religión y etcétera. Cuéntanos lo que tú etcétera, quieras. etcétera, etcétera. Ya, vamos con las recomendaciones. Recomendaciones. Oh, a ver, ¿tú tienes alguna? El libro de Viktor Frankl, que ya lo he recomendado anteriormente, pero de Ah, verdad léanlo, es muy bueno. El hombre en búsqueda del sentido. Yo me acuerdo que lo leí en momentos más o menos oscuros de mi vida y me dio esperanza. Fíjate. Dije, no estoy tan mal como pensaba porque este cabro escribió este libro en un campo de concentración. Yo dije, me siento mejor ahora porque podría estar en un campo de concentración. podrías tener cosas. Claro. Y en la cosa, incluso en el momento más malo siempre hay una luz. Había Yo creo que una... algo que se parece harto al tema del libro que estaba diciendo recién, Sueños de fuga. Yo creo que habla casi, es de una idea similar, que es como tú podías aguantar harto si tenías un propósito. Y que es lo que le pasaba a Andy Dufresne, que era el protagonista, que tenía su propósito de que él nunca se institucionalizó, que es un término que ocupa en el libro, que es como para sentirse de verdad preso. Él ¿Era siempre un se libro? sintió un hombre libre. Es un libro de Stephen King que se llama Rita Hayworth y la redención de Shawshank, pero también está la película que se llama Sueños de fuga en español. Nunca se sintió preso de verdad. Siempre fue un hombre libre. Eh, entonces, por eso me hace mucho sentido el tema del sentido, como el tema del libro, que siempre he hecho esa comparación en mi mente de, igual es un tema similar. Mm. Otra película que puedo hacer sobre eso, sobre la fe, no La sé, la Pasión de verdad, Cristo. la Pasión de Cristo. No, el otro día estaba Nunca la pensando vi. sobre eso, porque es como la época en que uno se pone a pensar en esta película, a uno que le gusta la película piensa en qué ver. ¿Pero tú la viste esa? Eh, sí, cuando salió, yo era chico, yo no estaba en una edad para ver esa película y la vi. Oye, La sí, encontré dicen que es muy... como... Ya sé cuál es. Es como una súper sangrienta y súper terrible. Sí, sí la vi. Bueno, chica también. ¿Por qué? No sé. Sí, como... También tengo traumas de eso. No la vean si son chicos. Bajo los 15 años no Son se sensibles recomienda. también, tampoco... No, sí, es cuática. Pero es como que el panorama igual un poco de la semana, de fin de Semana Santo es ver la Pasión de Cristo. Así que si les gusta, véanla. Si no, no. Eh, si no, también pueden ver una comedia. Que Jesucristo esa película, Superstar. Nunca la he visto. ¿Es buena? sí, también creo que hubo un tiempo que la daban en Semana Santa. Y es bien simpática. Pero es Es que como... no es como una sátira. Es como una mezcla entre el... Ah, claro, estoy hablando de la película, porque la cuestión es Jesucristo Superestrella, Rafael tiene una versión que es como más solemne, Mario Guerrero acá en Chile tiene una versión, pero la película del 70 tiene toda esa onda psicodélica, toda esa onda mucho más ligada como a la onda como Woodstock, como Como de ese estilo, y lo hippie. va mezclando. Sí, 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 sí. Ah, Bien llamativa, es como bien simpática. bueno, dicen que es buena. Ahora, que sea religiosa o no, no sé, la verdad. Claro, sí, sigue siendo la misma historia de la Pasión de Cristo, pero contada Pero más mucho más agradable de ver. No sé, yo lo encuentro entretenido de ver como visualmente. entretenido, ¿no? Tienen colores, tienen los bailes. Y en general, autores, los que mencioné, Ignacio Martín Baró, tiene una postura bien crítica de la religiosidad desde la perspectiva de un católico, que es súper interesante porque no tiene esta típica cuestión de que uno esperaría escuchar de un cura. Tiene una cuestión mucho más social, mucho más activa en la fe, que viene interesante porque de ahí desprende toda la cuestión de la psicología de la liberación, la pedagogía de la liberación, Paulo Freire, brasileño, que tiene ese tremendo aporte a la pedagogía, que no es religioso. Eso me parece más llamativo eso. Eh, entonces, Ignacio Martín Baró tiene y Paulo Freire. Son De la psicología de la capos. liberación. Yo ya como opinión personal, yo pienso que las religiones en general pienso yo que igual hay como que ir actualizándolas.
Es una opinión sumamente personal. Obviamente puede haber mil gente que está en desacuerdo conmigo porque obviamente la Biblia no se modifica y ese tipo de cosas, pero piénsenlo así. Hoy en día, o sea, antes era, por ejemplo, pecado no casarse, o sea, irse a vivir juntos sin casarse o tener hijos sin casarse y ese tipo de cosas. Hoy en día, casarse es carísimo. Tener una casa es carísimo. Todo es carísimo. Entonces, actualicen eso porque en realidad es difícil poder casarse en un principio y después comprar una casa y después tener hijos. Ojo, usualmente ahora lo que está pasando es que la gente se va a vivir juntos por tema económico o de amor, qué sé yo, pero al final se van a vivir juntos. Después se compran una casa y después tienen hijos. Si es que no tienen perros. Entonces, claro, entonces yo no siento que eso sea algo malo de por sí, sino que es algo simplemente desde la economía que estamos hoy en día. O sea, eso siento que tiene que ir actualizándose. Pero bueno, ahí ven ustedes. Ahí ven ustedes religiones. Ahí la dejo, Iglesia Católica. Si lo toman, yo puedo ir al Vaticano a exponer. A exponer y les puedo ahí poner las redes sociales. También por el tema de las redes sociales, también es una actualización que deberían empezar a aplicar porque, no sé, pues misa online. Me acuerdo que en pandemia empezó a haber misa online, ¿te acordáis? Eh, es como que ya, empiecen porque si no la gente va a empezar a irse. Va a echar a perder. Incorporen gente homosexual. Hay iglesias que incorporan gente ya homosexual. O de la comunidad LGTB+. Por ejemplo, el Papa dijo la otra vez así como de que no, Dios no es como que vaya a discriminar a esas personas. Es una lectura, yo siento que es errónea en cuanto a el odio a las personas homosexuales o LGTB+, o diferentes. O sea, al final, Dios se supone que es amor y va a darle amor a todas las personas, independiente de su orientación sexual, etc. Estamos predicando acá. Es que eso siento yo que es como la imagen sana de Dios. No sé tú, No. pero yo pienso que es eso. Sí, por eso decía, porque en el fondo la creencia no es la mala. En el fondo son estas imposiciones y que si, claro, si no tienes como la costumbre o no estás ahí activo o activa pensando en todo esto, te van a meter una imposición moral, te van a meter una imposición religiosa y después vas a sentirte culpable por lo que estás diciendo ahora. ¿Cachai? Como vivir con tu pareja o tener hijos por el matrimonio, te vas a sentir culpable por todo eso porque tenías esta imposición moral que te está diciendo que todo eso es malo. Pero si así el cuestionamiento, lo mismo de la comunidad LGBT, si así el cuestionamiento, te das cuenta que no tienen por qué tener razón. Mm, ¿sí? Y que hay ramas de la iglesia, de la misma iglesia, que te van a decir una cosa y otras que te van a decir todo lo contrario. claro. Entonces, hay que ser activos en esa cuestión. Si Sí, la fe pero yo creo que las religiones como tal, las iglesias como tal, también tienen que ser activos en eso. En empezar a cuestionar, empezar a evolucionar un poco, en el sentido de que la sociedad está cambiando, la tecnología está cambiando, todo cambia. Entonces, yo siento que si sí, no van adaptándose a la sociedad en general y van manteniendo esa rigidez, y eso pasa en todos los sistemas, no solamente en la religión, también puede pasar en una empresa, puede pasar en una familia, si no se van actualizando y no van flexibilizando un poco más el tema de los dogmas o creencias en general, obviamente sin perjudicar a la esencia de la iglesia, siento que va a pasar de que se van a ir extinguiendo. Y van a nacer nuevas religiones, y así a futuro, obviamente ya 100 años más estoy hablando, o más, van a haber nuevas religiones que sí incluyan a personas que estaban excluidas en otra religión, y obviamente van a haber más personas que quieran ser incluidas en esa religión porque pueden ser más libres, pueden ser más ellas, no se van a sentir juzgadas, y las otras religiones van a quedar obsoletas. Eso es lo que pienso yo que puede pasar. Así que sí, la predicción. actualícense. Sí, pero ya como para terminar, porque esto creo que da para una conversación, no sé si el tema del podcast en general, pero claro, hay una parte, y esto pasa con cualquier institución tan grande, que hay mucho poder de por medio, finalmente. Hay cuestiones que no conviene cambiar, ¿sí? Pero a estos círculos de mayor poder, porque a través de eso, efectivamente, tenía un control de la población, tenía un control a la sociedad en general.
Sí. Por eso me quiere decir que hayan personajes súper importantes, súper interesantes de revisar, que dentro de estas mismas instituciones van en contra de todo esto. Entonces ahí te das cuenta que, claro, lo que te están diciendo no es el dogma, no es la religiosidad, sino que tienen puntos de vista distintos, están ahí mismo. ¿Sí? Entonces, eh, claro, yo creo que este cuestionamiento interno constante tiene que estar presente, pero hay cosas que no van a cambiar porque son muy difíciles de cambiar, como Sísifo. Estáis tirando una piedra, pero es una institución gigante que no ha cambiado en 1000 años, eh, y no va a cambiar por una persona. Digamos. Entonces, por eso, más activo mentalmente, o sea, que no te hagan eso. Cualquier persona te puede decir cualquier cosa y lo vas a creer igual. No, po, ya, me piro. Ya. Chao, gente. Díganos sus opiniones. Y pues nada. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? De todo. Opina nomás, de todo. De lo que dijimos nosotros, de las religiones, de lo que creen ustedes. Acá, libertad de expresión. Eso. Y gente, chaolín, bombín. Chao, Bombín. Suscríbanse. Ya, yo sé que tú estás viendo y no te has suscrito. ¿Qué estás esperando? Te vamos a pillar. Te vamos a pillar. Ya. Adiós. Dale like. Ya. O sea, breve mención. Ah, ya. Espérate, que tengo que centrar. Respetamos a todas las posturas, lo cual es importante cuidar la salud mental. Ah, no. Mentira. ¿Cómo? Espérate. No. Que estoy sin lente, no me veo bien. Hoy día no hay testimonio. Porque feriado. Bueno, No quiso funcionar el no chat. quiso funcionar porque te di una semana sándwich. Como al. em, eh, em, eh, em, 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 eh, em, em, eh, eh, em, em, em,